Sean bienvenidos para la sesión de la mesa 2, estimaciones probabilísticas de riesgos. En la mesa está el colega Omar Darío Cardona, don Roberto Rudari, representante de la Universidad Nacional de Ingeniería, la facilitadora, la colega Edith Fernández Vaca del UNDP, y dejo la palabra a la señora facilitadora. Muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, está. Ya. Bueno, buenos días con todos y todas. Vamos a iniciar la sesión, como bien dijo el colega, sobre estimaciones probabilísticas del riesgo. Bueno, nos faltan todavía que lleguen algunos de nuestros presentadores, pero vamos a iniciar. Ya hizo la presentación de nuestros ponentes. Vamos a seguir la misma tónica de la sesión anterior. Vamos a tener 4 presentaciones. Y bueno, un poquito sobre lo que hacen estos son simular las pérdidas futuras por desastre que, basadas en evidencias científicas, podrían ocurrir, ¿no? Entonces, estas son utilizadas por aseguradoras para calcular riesgos. Sin embargo, existe un potencial muy grande para su uso por parte de autoridades a diferentes escalas, como herramienta de toma de decisiones, de cómo evitar o reducir posibles desastres, ¿no? En base a estas estimaciones se puede establecer estándares para las inversiones públicas y privadas, códigos y normas para las construcciones, nuevos productos de seguro y transferencias de riesgos, además de nueva generación de sistemas de alerta temprana. Entonces, es prioritario para el Perú contar con estimaciones probabilísticas de riesgo a diferentes escalas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, escuchar de las experiencias de nuestros colegas acá. Empezamos con Omar Darío. Estamos un poco cortos de tiempo porque estamos un poquito atrasados. La idea es que demoremos más o menos 15 minutos para poder hacer cada una de las presentaciones y después tener un poquito de tiempo para algunas preguntas. Yo sé que es un gran reto, pero esperemos que lo pueda hacer. Por favor, Omar. Bueno, muchas gracias por esta amable invitación. Realmente es muy difícil hablar de evaluación probabilista del riesgo y métricas probabilistas en 15 minutos, pero haré 2 fases en esta presentación. Primero, por qué es importante evaluar el riesgo, y luego hablaré de esas métricas probabilistas. Yo esta presentación la hago en nombre de la Risk Nexus Initiative y en nombre del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y la Universidad Nacional de Colombia, y por supuesto de Ingeniar Risk Intelligence, que es básicamente la firma que yo tengo la oportunidad de orientar y dirigir. Bien, muy rápidamente es importante mencionar que eventos climáticos han ocurrido en los últimos años muy notables, importantes en la región. Esto es para recordar cómo a finales del 99 se presentó un flujo de escombros en Vargas, en Venezuela, como en Colombia en el 2010-2011 un fenómeno de la Niña pues causó gravísimos efectos. Aquí vemos el rompimiento de se llama el Canal del Dique en Colombia, y cómo eso derivó pues en una inundación muy importante. Igualmente, pues hemos visto en el Perú desde hace muchos años la influencia del fenómeno del Niño, y este otro fenómeno pues que algunos lo ven como un fenómeno muy peculiar, muy particular, que es el fenómeno que le han denominado el Niño costero, que pues sobra hablar de ese tema porque ustedes están más que familiarizados con lo que pasó ahora en el 2017. Pero no solo eventos extremos desde el punto de vista de lluvias extremas, sino el déficit de lluvia también es un problema desde el punto de vista climático, y de ahí la importancia de referirnos también al déficit de lluvias, a las sequías. Ustedes vieron lo que en estos días estaba pasando en Portugal, en España, por problemas de incendios forestales, en California, y bueno, esta problemática también existe en nuestro medio y se debe también a fenómenos climáticos.
Bien. Desde hace algunos años es importante mencionar algunas cosas que hemos ido diciendo, algunas de estas las hemos dicho en muchas conferencias desde hace 20 o 30 años. Por ejemplo, la pobreza genera riesgo y desastres, y los desastres perpetúan y acentúan la pobreza. O es imposible hablar de desarrollo sostenible si no existe una estrategia efectiva de reducción del riesgo. O la identificación y la reducción de la vulnerabilidad debe ser un objetivo explícito e ineludible de la planificación del desarrollo. Estos no son temas nuevos. La gestión del riesgo no es una disciplina, no es un sector, no es una institución, es una estrategia de desarrollo, pues gobernar es anticiparse. Entonces, esto venimos diciéndolo desde hace ya bastantes años y pues cada vez se vuelve un tema más de mayor relevancia, y hoy en día con toda esta temática del cambio climático y la variabilidad climática y bueno, los escenarios, hago parte del IPCC y allá se discuten temas de qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas décadas si se continúa la producción del dióxido de carbono, pero es importante mencionar que el riesgo no se debe solamente a los fenómenos climáticos y a lo que está pasando con el cambio climático, sino también al crecimiento urbano informal, descontrolado y vulnerable, ¿sí? No hay control, la ocupación de áreas propensas, ausencia de normativa y falta de control urbano. La pobreza y segregación social son factores que agravan las condiciones de vulnerabilidad. Entonces esa es la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda que tenemos que considerar inevitablemente. Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de que los hechos son inciertos, que los valores son discutibles, hay siempre asociada una incertidumbre, que la relevancia es alta y que las decisiones son urgentes. Entonces, ese es el riesgo, y de ahí que nosotros planteamos que girando alrededor del tema del riesgo podemos hablar de sostenibilidad, de adaptación al cambio climático, de reducción del riesgo, de desarrollo sostenible, de gestión ambiental. Todo eso gira alrededor de un concepto fundamental que es el riesgo. Y el riesgo no es el desastre, el riesgo es la posibilidad del desastre, o sea, es una situación latente, ¿sí? Esta diapositiva la usé por primera vez hace como 30 años aquí en el Perú. La hice para una conferencia en el CISMID y todavía la tengo. Y es que es difícil representar el riesgo. Ahí trato más o menos de representar el riesgo porque no ha ocurrido el desastre. Ahora, el desastre es la materialización del riesgo. Y ahí que en la presentación que hacía Robert Newwood hablaba de la importancia de medir el riesgo, no el desastre propiamente. El marco de Sendai tiene desafortunadamente una orientación a medir desastres y no a medir el riesgo hoy y el riesgo hacia el futuro para saber cómo lo podemos cambiar o reducir. Entonces, lo que sí es claro es que debido a la responsabilidad fiscal de los gobiernos, los futuros desastres deben estar reflejados en el balance de cada nación como un pasivo contingente implícito que puede afectar la sostenibilidad fiscal de los países. Es lo que está pasando en muchos países, ahora en México, en el Perú, estamos viendo esa situación. Los futuros desastres son un riesgo soberano desde el punto de vista macroeconómico y es necesario que las decisiones en condiciones de incertidumbre se tomen con modelos de riesgo que reconozcan la naturaleza aleatoria de las pérdidas. Ahora bien, cuando hablamos de cambio climático, uno usualmente representa la amenaza por una curva que relaciona la intensidad de los fenómenos con la frecuencia con que ellos ocurren. Básicamente, pues, lo que se viene diciendo en términos de calentamiento global es que hay un aumento de cierto tipo de fenómenos, es como que esta curva se está moviendo de esta forma, pero no hay que olvidar la otra parte de la ecuación, que es la mayor exposición y el aumento de la vulnerabilidad, y eso es lo que finalmente significa un mayor riesgo. Bien, pero entonces lo que no es dimensionado no puede ser administrado. ¿Cómo vamos a hablar de gestión del riesgo si no hemos medido el riesgo? Para decidir hay que medir, ya lo decía Robert en su presentación hace un momento, ¿sí? Pero
Es que midiendo es que podemos nosotros realmente hablar de cuánta seguridad es una seguridad suficiente. Porque esto es un tema de toma de decisiones, el riesgo está asociado a decisión. ¿Sí? No hacer nada también es una decisión. Pero necesitamos medir el riesgo, ¿para qué? Para, por ejemplo, hacer los planes de ordenamiento territorial de cuencas hidrográficas, por ejemplo, los PONCAS en algunos países. Este es un ejemplo precisamente de cómo es el ordenamiento territorial, la definición de parques lineales al lado de las quebradas, de los ríos. Todo esto se puede hacer en la medida en que tengamos estudios de riesgo apropiados. O para poder hacer la inversión pública y la protección de la infraestructura, esto que ustedes están viendo aquí es el resultado de estudios probabilistas de riesgo. O la reubicación o reasentamiento de vivienda, cuando ustedes dicen riesgo alto no mitigable. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se sabe cuándo es no mitigable? Eso todo hay que hablarlo en términos de toma de decisiones que implican procesos de inversión pública. O el seguro, este es un caso muy interesante, lo presento aquí. La ciudad de Manizales en Colombia tiene un seguro en donde se protege a los más pobres. Este es el pago del impuesto predial, uno puede pagar el seguro de su propia casa, ¿sí? O no pagarlo porque es voluntario, pero lo que es interesante es que yo estoy cubriendo no solo el seguro de mi casa, sino el seguro de todos los pobres de la ciudad. Y eso solo se puede hacer si tenemos mecanismos financieros basados en estudios de riesgo debidamente. En otras palabras, para hablar de reducción del riesgo, manejo de desastres, necesitamos conocer el riesgo y eso implica los conocimientos científicos y la evaluación del riesgo. Espero que con esto haberlos convencido de esa parte. Pero hay preguntas imprescindibles para la gestión del riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles eventos son más o menos frecuentes y con qué severidad? ¿Cuántos pueden ser las máximas pérdidas en lapsos de 10, 50, 100 o más años? Es decir, ¿qué frecuencia pueden ocurrir esas pérdidas? ¿Cuánto sería la pérdida promedio anual? Por ejemplo, qué bueno saber cuántos son las pérdidas para el Perú en promedio cada año. ¿Sí? Hemos hecho algunos estudios en ese sentido, en donde se concentran esas pérdidas y por lo tanto saber qué medidas o acciones inmediatas y de mediano y largo plazo se pueden tomar. Ahora, ¿por qué un enfoque probabilista? Porque hay una escasa información histórica y entonces es necesario modelar, proponer qué es lo que puede llegar a ocurrir con unos criterios razonables. Hay una corta memoria acerca de los desastres previos mayores, si acaso una generación, pero sobre todo este mensaje: la mayoría de los eventos catastróficos no han ocurrido aún. O sea, no hay que esperar basarse solamente en información histórica. Es importante esa información histórica, pero no necesariamente es suficiente. Ahora, ¿en qué consiste esa evaluación probabilista? Tenemos unos activos expuestos, una vulnerabilidad asociada a esos elementos expuestos, que pueden ser edificaciones. Definimos unos escenarios de amenaza y al hacer la convolución con la vulnerabilidad me da un escenario de pérdidas. Esto en términos probabilistas es la probabilidad de que yo tenga una pérdida dado que se presentó un evento. Ahora bien, esto lo tenemos que evaluar con unas herramientas en donde involucramos la vulnerabilidad y la amenaza y obtenemos lo que llamamos una función de densidad de probabilidad de la pérdida por escenario, que está asociada a este tipo, digamos, de formulaciones matemáticas. Si así lo sigo haciendo por cada uno de esos escenarios, yo voy obteniendo escenarios de pérdida en la medida en que voy disparando eventos en el futuro y finalmente entonces la suma de esos escenarios en términos probabilistas me dan el riesgo, en términos económicos y en términos de pérdidas humanas. Esto se expresa, como ya lo vimos en la presentación anterior, en una curva de excedencia de pérdidas como la que estamos viendo aquí. Ahora, esas campanitas, ¿cierto? O sea, esas funciones de densidad de probabilidad, se obtiene el área bajo la curva, que es la probabilidad de que esos eventos se presenten. Cuando yo tengo muchos escenarios, yo puedo obtener la curva de excedencia de pérdidas recorriendo, llamémoslo así, todas las pérdidas factibles. Y aquí vemos esa curva de excedencia. ¿Y por qué me va a gastar un minuto hablando de esto? Porque yo esa curva de excedencia la puedo estratificar. Vamos a decir que aquí esta parte de la curva de excedencia
es básicamente las pérdidas menores que ocurren con muy alta probabilidad. Este segundo estrato es como la probabilidad media de pérdidas moderadas y mayores, la probabilidad baja y pérdidas mayores, y finalmente una probabilidad muy baja de pérdidas muy grandes. Esto es lo que me permite en un momento dado definir planificación y prevención hasta qué punto, para cubrir qué pérdidas, o los reglamentos, los códigos, las normas de uso del suelo, el riesgo residual que queda en vista de que yo no cubro sino hasta cierto punto, y así sucesivamente podemos considerar aspectos como la parte económica, que es cuánto puedo retener de esas pérdidas, cuánto transferir y cuánto finalmente volver a retener. Esa curva de excedencia de pérdidas es fundamental. Aquí vemos un ejemplo, cómo obtenemos la tasa de excedencia, ¿sí?, para las diferentes pérdidas, y esto, si se coloca en términos de periodo de retorno, que es el inverso de la tasa de excedencia, entonces es posible obtener esta curva de pérdida máxima probable muy reconocida. Ahora, si yo tengo muchos eventos a lo largo de muchos años, lo que yo trato de representar aquí es que con la pérdida anual esperada, yo podría básicamente, es equivalente a tener toda la suma de las pérdidas dividida por el número de años, y ese sería el valor promedio anual de pérdidas de todos estos eventos que van ocurriendo aquí, que se van presentando. Indica el valor que debe ser pagado anualmente para cubrir las pérdidas esperadas futuras. Bueno, entonces esa ecuación es la suma, ¿sí?, para todos los eventos del producto del valor esperado de la pérdida por la frecuencia anual de ocurrencia del evento. Esa pérdida anual esperada es el indicador de riesgo más robusto que existe, es una métrica probabilista compacta y es relativamente insensible a la incertidumbre. Pero además se puede obtener para representar el riesgo de un edificio, de un portafolio de edificios, de una ciudad o de un país. De ahí la importancia de lo que vimos ahora hace un momento. Eso se puede presentar a través de mapas. Esto es, por ejemplo, un mapa como de Bogotá. Y para terminar, entonces, si hablamos de sostenibilidad, es fundamental reconocer cuáles son las raíces de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo. Hoy en día prefiero más hablar de insostenibilidad que de sostenibilidad. Raíces que residen en el estado de la sociedad civil, pobreza, ignorancia, en el funcionamiento del sistema financiero y económico, injusticia e inequidad, y en el estado y tendencia ecológica, agotamiento, deterioro de los recursos naturales e impactos. Entonces, para terminar, claro, desarrollo con transformación, aquí lo llamaron reconstrucción con cambios, yo lo llamo desarrollo con transformación, basado en la justicia, la equidad y el conocimiento. Y una reflexión final. La gente mira las ecuaciones, mira las gráficas y dice, no, eso no se puede, eso es muy difícil. Pero quiero decirles lo siguiente, la curiosidad es contraria a la arrogancia. Así que para tomar buenas decisiones realmente se necesita ser alguien que esté dispuesto a mirar asuntos difíciles. Y si de ellos se obtienen conocimientos o información que generan incomodidad, en vez de desfallecer, se necesita ser más acucioso y esclarecer los interrogantes. Con esto para decir que no se debe trivializar lo que no es trivial. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Sí, increíblemente, muy bien hecho. Ahora, por favor, continuamos con Roberto Rudari, también de Risk Nexus Initiative y la Fundación CIMA. Gracias. Quiero disculparme para que haré un discurso en inglés para que el nivel de mi español no es bastante por transferir de conceptos que debería dejar en claro. So I'm going to switch to English. I'm sorry for that. Many of the things, thanks Omar Ali, you've said it all, basically. So maybe, what I will try to do here is like to dig in a little bit more into technical issues, regarding floods. So we're focusing a little bit what Omar Ali has said, in general, for probabilistic risk assessments, and concentrating a little bit about the tools that we have available on the flood issue. But before going there, I want you to
consider this. I was looking because I know that, I mean, before being a technical issue, I mean, we have a cultural issue. I mean, so we don't build back better unless, I mean, it's a cultural inherited part of our history. Okay? And I was curious, and I get into some Inca myth of the Great Flood. I mean, as any civilization, we have, I mean, this kind of myths, I mean, of the Great Flood. And I found that, I mean, the Inca myth is actually concentrating on two aspects that are perfectly fitting this event. So the first one is like when the Great Flood comes, and after the flood comes, I mean, we are going to build a better society. And that is more or less, I mean, what we are trying to do here. And this is the first, I mean, positive message. The second one is that, I mean, in any, let's say, translation of this myth, I mean, you have always someone, a peasant, an old guy from the village that knew it before, okay, and that was trying to warn the people, I mean, about, I mean, these possibilities to happen. And that was sometimes heard, sometimes not. I mean, the one I like the most is actually a story that goes to a Lama that was actually doing. So, I mean, we are here trying to listen to the wise Lama and say that, I mean, we can plan it, okay? We can certainly plan it and use, I mean, all the, let's say, modeling capacity that we have, I mean, in order to know what could happen but hasn't happened yet. And going here, I mean, I think that, I mean, the conceptual modeling framework, I mean, is quite easy. I mean, it's always the same here. Depending on the ingredient, it will change a lot. But basically what we are going to have, I mean, some meteorological inputs. We have a PR, we will see that. We have some models to transform the meteorological input in some response from, let's say, the fluvial system, for example, directly for pluvial flooding, or, I mean, managed through an hydraulic, I mean, flood model here, or even groundwater flooding sometimes. I mean, so we will have, I mean, all these inputs, I mean, to an impact model, as, I mean, we were saying. This is like the usual thing that we do, I mean, to model one single event, but depending on, I mean, how we build our scenarios capacity, okay, the capacity of building our scenarios, this is depending on how good, I mean, our representation of risk would be. And there are many ways, I mean, to do it. I mean, maybe one of the ways that I would like to claim first, because, I mean, it's certainly one of the most used for different reasons, is synthetic precipitation generation. So, I mean, in general, I mean, depending on what we are having as inputs and what we use as models, we are going to have, I mean, different ways of tackling the same issues. What we normally do, I mean, statistical generation of synthetic event of precipitation, because we have to guess what hasn't happened. Okay? So we learn a little bit from the past, we extrapolate of what could happen in the future, and we try to fit these into models in order to understand it. This is certainly, I mean, one of the ways that has been used most. It has, I mean, a lot of pros. I mean, it's relatively simple to set up, especially if you are from the field. It's computationally fast. It allows for a large number of events to ensure collective sensitivity. What is, I mean, I hoped that you would have introduced collective sensitivity as a concept or what, but I mean, I will do it here. Meaning that in simple words, that we have to take into account for all possible realization to have a proper convolution of risk in general. And there is the possibility to include, and maybe in a simple and crude way, but also statistical trend in climate change that would be so important for Peru, certainly. It has some cons, some facts against that normally it has a simplistic representation of the spatial and temporal characteristic of precipitation. So it's not by case that I was drawing, some Gaussian, shapes here. This is normally how these models, see, the final shape of precipitation. And also, only precipitation is normally taken into account, while we know that, there are many other factors, that contribute. Precipitation certainly is the main driver, but, there are many other factors that contribute to have a devastating flood, certainly. And also allows only for event-based simulation. What I mean by that is not events in terms of scenario, but certainly you will have to guess the initial condition of the model every time. Okay, so it wouldn't be
an easy guess, I mean, for you to know, I mean, what is the initial condition, for example, of the soil moisture. I mean, that is another driving factor. I mean, when it rains on wet, it has a different effect when it rains on dry. Okay, so basically. We can do, I mean, some more complex things. So, for example, having some dynamic precipitation generator. I mean, so like, you know, models like numerical prediction models. Now we have, I mean, relatively long runs, I mean, that we can use to do that, to maintain basically a realistic spatial temporal correlation of precipitation. So you see, I mean, the fields, I mean, look a bit more like what we would expect in Asia. And certainly, I mean, we can use also extrapolation or like future, I mean, extrapolation in climate change condition to include, I mean, a little bit more realistic path of this very complex system. It has a lot of cons as well. So we have normally a limited set of, I mean, historical events. Let's say historical, it's not necessarily historical, but events that we can use. Normally 100 years or about that. That is certainly insufficient to represent risk. Only precipitation, again, here in this representation is taken into account. And as a consequence of that, we will need to guess, I mean, the initial condition of the model. We can go, I mean, even further than that. And that is what, I mean, for example, we've been using, I mean, in a common experience that we have with Omar Dario in the Global Assessment Report. It's, I mean, to have a full-scale weather generator, so exploit at maximum the possibility of actually, I mean, feeding into the model both precipitation fields that are realistic, but also other, let's say, driving factors like wind, humidity, temperature, other things that influence certainly, I mean, also the flood, I mean, the materialization of flood. And for this, certainly we also need to change a little bit our models. I mean, we need, I mean, to have models that are able to actually ingest all these things, and it might complicate a little bit the things. Pros, that is now that we have, I mean, certainly realistic spatial and temporal correlation across also all dynamic variables. Is allowing for continuous simulation, so we will have, I mean, a continuous history that takes also into account something like the fact that we have a flood at a certain point in time, then we have another flood that is maybe, I mean, close to it, and this is as an influence. I mean, it's not that they are totally independent, okay, because, I mean, basically the soil, the geomorphology has memory, okay, and this allows us to do that, and certainly we can include realistic patterns of climate change. Again, we have these cons, and it's computationally very intense on large areas, and certainly, I mean, we need to find a way to, I mean, meet the collectively exhaustiveness, I mean, a condition that we need to have a good representation of risk. But the good news is that we tried and we succeeded to a certain extent on a very large area. I mean, because, I mean, we did it for all the countries in the world, I mean, in the Global Assessment Report. So my point here is that if we manage to do it, I mean, on a global level, we could certainly do it with, you know, more accurate model on a national level. And that's what we can do here. I'm going to go, how much do you have? 5 minutes. 5 minutes, okay. I mean, so I'm going to go very fast in here because there are a lot of technical details that you can read, I mean, through the presentation. But basically, I wanted to show you, I mean, the workflow that we managed to have in the DAR 15, I mean, for that. So we had, I mean, some meteorological input preparation, again, I mean, from top to down, hydrological modeling, on some statistical analysis we could do, I mean, some hazard mapping. And then we had these tricks, I mean, to do the functionaries development for the probabilistic risk assessment. And then, in the end, the risk method computation. I'm going to fly over all these points. So the first one is that, I mean, the takeaway message is that normally we cannot use the results of these models, I mean, even, you know, global circulation models, or let's say even regional meteorological model as they are. We need to, you know, work with them to understand the biases, the uncertainties, and try to reduce, I mean, them somehow. So, I mean, it's not that we just take, I mean, what is available out there and we put it into the model. Otherwise, it's going to be something like a trash-in, trash-out process. Okay. We have, I mean, then the hydrological run, and I mean, this, I mean, particular way of doing it, so where we don't have simple rainfall runoff models, but continuous simulation.
allows us also to do, some multi-objective validation, because we are going to have, the possibility of digging into, other variables other than, for example, the flood, a flooded area, like soil humidity, land surface temperature, evapotranspiration patterns. So we are going to have, other sources of information that will help us, calibrate and build a little bit of, reliability into the models that we're going to have. The statistical analysis would then, materialize what we can call like growth curves. So curves that are basically cumulative distribution function of a certain variable that is pertinent to the hazard mapping. In this case, normally it's the river flow, okay, river and flood. The hazard mapping then, is the one that's it's the easiest one. We would need something to transform, okay, this, statistical analysis into estimated flood areas, okay? And we do this with another entry point for validation using a lot of, Earth observation data, okay? Because, they at least, have quite a wide coverage and could be effectively used, to build confidence in the results. But this part is the less interesting for you, because this is just the global model. So my point here is that if you have some local, small, accurate, precise model, you can use that one and link to the bigger picture somehow in a statistical sense. So we can use the results that you might have, okay, for example, in different part of the countries for different river catchments, and we can exploit that into this probabilistic framework. Certainly. This is the final result that normally are hazard maps for different return periods. The full scenarios computation is certainly the most interesting part, where we have hydrometeorological simulation that unfortunately would need to be completely done at the scale of the aggregation fact for your probabilistic analysis. So meaning that if you want to have a number or an AEL or a PML curve for Peru, you have to have, this simulation consistently done, all over the place. Okay, that's the bad news. Let's say that is, but it's doable. And there are some ways of, I'm not going to go, into this detail, but ways of really ensure the collective erosivities through some statistical procedure. I think I took too much time, so I'm going to skip this, but you can believe me that then, we are going to have a full scenario set of events with also information about the uncertainty and reliability of those scenarios of events. And we can then, use, vulnerability curves like the one for the built-up area or agriculture in different ways, to build something like this. This is a typical let's say, risk profile that was produced during the global assessment report. And certainly, we can test several things. We can test different sectors, for example, so the resilience of different sectors in different places. We can even test the fiscal resilience if we compare it with some fiscal parameters somehow. And we can certainly take out the information of the probable maximum loss to cross-compare against Paris and have a more and more informed decisions. Or do what Omar was saying before, so I'm not going to do this again. So it's basically slicing down this PML curve and trying to understand what is the most appropriate strategy, okay, to recover, so to mitigate this type of risk. There are also very nice things you could do in testing, for example, possible new risk generation scenarios or risk reduction scenarios. It has been mentioned today that you can link this to urban development, and certainly, this will move around your curve. Climate change is also a component. Let me just, go quick. 1 minute is okay? If I have 1 minute? Yes, okay. Just one thing. It's about an example. I wanted to bring you an example in my city in Genova. I'm coming from Italy. And in 2014, so of an application at a very local level of these probabilistic possibilities. And in 2014, we had a very bad flood. This is how Genova was looking in 2014. And we've been asked by the local governments, to evaluate, basically the possibility of, putting some money in some new structural measures
basically a diversion tunnel, I mean, of this main river that's flowing into the city, and basically the renovation of the big river culvert that is here again in the center of the city. It was a lot of money for the administration, was really high, big expenses, so 400 million euros, I mean, intervention, so they wanted to demonstrate to the central government that it was cost beneficial. That was the point. So what we did, we started with something very simple, an event-based thing. I mean, like Robert was saying this morning, to show to the politicians what would have happened. I mean, in 2014, this is the situation without. So we had 100 million euros direct damage and more than 12,000 people, I mean, affected there. And I mean, if we had all the measures, I mean, in place, we would have had a reduction to 10 million and to less than 1,000 people affected. Okay, so that was very convincing. I mean, but was just part of the story. Actually, from the political point of view, this was a little bit, you know, like tricking the politicians there. Okay, so what we had to assess it was a full, let's say, PML curve, and that's what we did. For example, you know, trying to assess what would be the PML curve. I mean, in the current status. Okay, here. But then cross-comparing with, you know, the possibility of, you know, having structural measures. And I mean, from this, I mean, you can actually calculate, for example, the break-even of the investment. Okay, so you have a reduction in the annual expected loss as a measure, and you can, you know, with some, let's say, help from some economists, calculate that we'll recover, you know, into 80 years. I mean, something like that. So I mean, that's not a very good number. I mean, normally for, you know, investment. Okay, but I mean, it was enough. I mean, to convince the politicians to invest there. Anyway. Thank you. Gracias, Roberto. Me parece que Abelardo de la Torre no ha llegado, entonces podemos pasar con Miguel Torres Mato, que está en representación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Por favor. Muy buenas tardes. Voy a hablar sobre algunas experiencias que hemos tenido en el Perú sobre evaluación probabilística de riesgo. Entonces, antes de eso nos hacíamos algunas preguntas, decíamos, en esencia, ¿qué es hacer evaluación probabilística de riesgo? ¿No? Ya hace más de una década atrás. Y esto, en esencia, la evaluación probabilística de riesgo, podemos decir que es poder estimar qué tan frecuentemente ocurrirán desastres con consecuencias de cierto tamaño, medidas estas últimas con una escala, haciendo intervenir de manera coherente los efectos de las incertidumbres, de qué cosa es desconocido, también dimensionarlas de alguna forma. Entonces, esto nos da pie a que, digamos, planteemos lo siguiente: si preferimos que un desastre tenga consecuencias pequeñas en lugar a que tenga consecuencias grandes. Y esto implica que tenemos que establecer escalas razonables, o más de una o varias escalas, para medir consecuencias de un desastre. Entonces, para un nivel de consecuencias dado, establecido, preferimos que un desastre ocurra poco frecuentemente o que ocurra muy frecuentemente. Entonces aquí vamos a ser capaces, por ejemplo, de ver qué tan frecuentemente ocurrirá un desastre con consecuencias de un tamaño determinado, ¿no? Entonces, todos los procesos involucrados en la estimación del riesgo, independientemente del enfoque que uno emplea, están plegados en general de muchas incertidumbres. Debido a que somos conscientes de estas incertidumbres, nosotros tenemos que establecer un panorama de muchos escenarios. Entonces, en vista de lo anterior, hay dos posibilidades. Una es ignorar y hacer un enfoque plenamente determinista, o procesarlas y propagar adecuadamente estas incertidumbres en los cálculos que se realicen. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con otros riesgos, estamos hablando de riesgos sísmicos, o en general de los riesgos que llamamos riesgos catastróficos,
la ocurrencia de grandes eventos es poco frecuente, como una gráfica mostró antes el profesor Cardona. Entonces, por esta razón, no es posible construir modelos puramente empíricos de frecuencias de ocurrencia de pérdidas. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con otros riesgos, bueno, entonces, existen entonces procesos que voy a mencionar a continuación para hacer modelos de estimación de riesgo. Estos son una estimación de peligro o la amenaza, que por ejemplo van a ser un escenario de posibles temblores, por ejemplo. Luego la evaluación de la vulnerabilidad, que por ejemplo son los objetos vulnerables, las construcciones. Tienen que haber estos dos actores en un escenario para hacer este cálculo del riesgo. Luego está el anterior. Bueno, después de esto viene el cálculo de las pérdidas y generalmente las estimaciones son en términos económicos. Y algunas de las aplicaciones que voy a mencionar ahora, por ejemplo, es el cálculo de la pérdida máxima probable como una de las métricas. Otras aplicaciones que podría dársele a estos cálculos es el ordenamiento territorial, la transferencia de riesgo. Y en el año 2003, por ejemplo, una de las experiencias que tuvimos, menciono esta porque en el tiempo en que hubo mucha e intensa actividad respecto a estas, digamos, al cálculo de estas métricas llamada PML. Entonces, por esa época en el CISMIC, la UNI, realizó el cálculo de este parámetro para las aseguradoras, ¿no? El proyecto APC, denominado en ese tiempo siguiente. Esto, digamos que es las fuentes sismogénicas superficiales, intermedias y profundas del Perú. Esto es un mapa que fue, digamos, obtenido en los años 90, en el 93, por el doctor Alba y Castillo, en una tesis que se desarrolló en la universidad. Siguiente. Estas son las leyes de atenuación que, digamos, que se emplean para hacer la atenuación de las ondas sísmicas. Por ejemplo, es un modelo propuesto por Casaverde y Vargas en el año 79. Y este otro, la ley de atenuación de la aceleración máxima del suelo para sismos continentales de Maguire del 74, que también fueron empleadas para estos cálculos. Siguiente. Eso fue una parte de digamos, de las condiciones locales de sitio dadas por la zonificación geotécnica, por ejemplo, las zonas de igual periodo que se ven en los suelos en términos de un mapa. Entonces, esta información es, digamos, necesaria para establecer los niveles de demanda de la amenaza. Siguiente. Entonces, no me voy a explayar mucho en la explicación de esta ecuación, pero esto es el peligro sísmico, el peligro expresado en términos de la tasa de excedencia de intensidad es A, la A minúscula que podemos ver aquí, es esta, digamos, la tasa de excedencia como la sumatoria que abarca la totalidad de las fuentes sismogénicas dadas por el parámetro M. Luego esta PR es la probabilidad de que la intensidad exceda un cierto valor dada las magnitudes del sismo y la distancia de la iésima fuente al sitio a una distancia R sub I. Estas funciones lambda que están aquí, pues son función de M, son tasas de actividad de las fuentes sísmicas. Esta integral se debe realizar entre una magnitud M sub 0 hasta una M sub U, que indica que se toma en cuenta cada fuente sísmica y la contribución de todas las magnitudes. Esto de acá es una ecuación que empleamos en esta época. Quien colaboró de manera muy activa fue el doctor Ordaz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siguiente. Esto fue la construcción, digamos, de la tasa de excedencia de aceleración máxima para la ciudad de Lima. Bueno, entonces aquí tenemos aceleración máxima frente al peligro sísmico anual. Siguiente. Y eso, por un lado, hemos hablado de forma muy resumida acerca de la amenaza, digamos, la parte que la naturaleza interviene. Y la otra parte que viene a ser la vulnerabilidad estructural es acerca de los actores que son
vulnerables, o sea, la construcción. Entonces, uno de los parámetros que más se emplea, que tiene alta correlación con el daño, es el parámetro denominado distorsión, gamma sub i, que tiene otros parámetros. De alguna manera, la vulnerabilidad estructural se concentra en un parámetro que, digamos, tiene la responsabilidad de indicarnos qué tanto daño puede tener una edificación a un determinado nivel de amenaza. Estos parámetros gamma i en realidad están bastante condensados en expresiones que tienen estos factores beta 1, beta 2, beta 3, que fueron extensamente estudiados por Miranda y antes quienes le dan, digamos, una relevancia importante a este parámetro han sido investigadores como Sosen en Estados Unidos, el profesor Bertero y el mismo Miranda. Entonces, el valor esperado en términos de este parámetro gamma o de la distorsión es esta ecuación, está dada por esta ecuación de aquí, donde beta representa la pérdida bruta y estos parámetros gamma 0, gamma sub i son los parámetros de la vulnerabilidad estructural. Entonces aquí es, digamos que bueno, no voy a explicar extensamente cómo es que se obtiene la ecuación, pero esto nos permite tener los parámetros de un lado de la acción de la naturaleza, digamos en términos probabilísticos, y por otro lado un parámetro que nos representa el nivel de daño que puede tener una construcción. Ahora, más adelante voy a hacer algún comentario respecto a este parámetro, porque no es el único parámetro que existe. Sin embargo, una forma simplificada de poder evaluar la vulnerabilidad estructural está concentrada en este parámetro, que no es el único, que hay otros también. ¿Sí? Entonces, para hacer este trabajo de la APC para las aseguradoras de Lima, de Perú, se elaboraron algunos módulos de peligro sísmico y de vulnerabilidad estructural, luego de procesar esta información. Por un lado, el peligro sísmico, que contiene las fuentes, subfuentes sísmicas y sus parámetros, las leyes de atenuación de funciones de transferencia, la discretización de fuentes y subfuentes sísmicas, las condiciones de sitio, el cálculo del peligro sísmico, que se refiere a los niveles de aceleración. Esos son los términos físicos en los que hablamos como nivel de peligro sísmico, en términos ingenieriles, digamos. Y por otro lado, el otro actor, que es la vulnerabilidad estructural, dado el peligro sísmico o el nivel de aceleraciones, como conocemos en los ingenieros, y luego tipificar la edificación, el número de pisos, el área, el ancho, la altura, y por otro lado calcular el periodo y estimación de estos parámetros que son beta 1, beta 2, que son parámetros que reúnen características físicas, mecánicas de la construcción. Con base en estos parámetros se calculan este parámetro importante, que parece que es el que correlaciona de manera coherente el daño. Y después de esto se hace esta evaluación del daño esperado para la construcción. Siguiente. Después de esto está el módulo de riesgo. Una vez con estos dos componentes, lo que hacemos es calcular, después del peligro y la vulnerabilidad, hacemos el cómputo de las pérdidas o el daño esperado, y finalmente hacemos un cómputo de la pérdida máxima probable. Este es más o menos, digamos, que es la secuencia del cálculo del PML. Siguiente. Esto de acá es una metodología que se desarrolló y se integrada para la estimación de PML, desarrollada en el SISMIT 1 en los años 2003, liderada por el doctor Olarte y otros profesores que trabajaron en este proyecto. Siguiente. Esto de acá es un esquema de cálculo general de pérdidas también propuesto por Orlaz en los años ya más recientes, 2012. Tiene una semejanza. De hecho, él fue uno de los asesores de este proyecto que se desarrolló en SISMIT. Siguiente. Bueno, no es el único trabajo que ya se ha venido desarrollando en el país. Existen otros, trabajos relacionados con el perfil de riesgo de desastres para el Perú, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene su edición 2014. Siguiente. Y en el que vemos, por ejemplo, mapas que nos sirven para calcular estas componentes de la acción de la naturaleza y luego de la otra componente que viene a ser los elementos vulnerables, ¿no? Siguiente.
Esto es el mapa de distribución de aceleraciones de la ciudad de Lima. Entonces, existen otras iniciativas como CAPRA y la Universidad Católica del Perú, que tienen, por ejemplo, algunos proyectos como la evaluación probabilista de riesgo sísmico de escuelas y hospitales en Lima, ¿no? Con el apoyo del Departamento de Desarrollo Sostenible en la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, ¿no? En coordinación con... Sí, ya casi termino. Entonces, CAPRA está auspiciado por el Banco Mundial y, por ejemplo, se ha empleado ya en diversas, con mucha intensidad en algunos países de América Central, Colombia y Perú lo tienen también. Lo siguiente. Esto nuevamente son, pues, por ejemplo, las funciones de vulnerabilidad que emplea este programa, que se puede, por ejemplo, buscar en internet de www.ecapra.org, y nos muestra, por ejemplo, algunas de estas curvas de vulnerabilidad que, en términos de distorsión contra daño en porcentaje. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver algunos de los resultados de este trabajo, ¿no? Desarrollado por la empresa ERN para Perú, en el que tenemos resultados de tasa de excedencia de pérdida, ¿no? Millones de dólares versus tasa de excedencia anual. Tenemos también otros resultados de PML versus periodo de retorno. El periodo de retorno, que para los ingenieros representa, por ejemplo, el tamaño del peligro sísmico que estaríamos dispuestos a enfrentar. El último recuadro es una pérdida anual esperada por sector de uso. Esto es para los sectores que hay en el Perú, en términos de la AAL. Siguiente. Los valores de pérdida máxima probable, PML, para los distintos departamentos del Perú también han sido evaluados para nuestro país, ¿no? Esto de acá está descrito en términos por departamentos, en términos de periodo de retorno y en valores de millones de dólares que se puede estimar como las pérdidas máximas probables que habría en nuestro país. Entonces ahí podemos ver que los departamentos con más pérdida máxima probable estaría, pues, Lima, Callao, por ahí Piura, Tumbes, ¿no? Entre otros que van descendiendo en otra manera. Siguiente. Estos de aquí son valores de pérdida anual media, la AAL, por todo esto obviamente por terremoto y lo que ocurriría por cada departamento, ¿no? Entonces, la pérdida anual media en millones de dólares y en porcentaje, como pueden ver en azul, rojo para nuestro país. Y otra vez aquí se puede ver claramente lo que está expuesto en Lima, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, algunas conclusiones. Estas herramientas de la modelación probabilística de riesgo son herramientas útiles para la regulación gubernamental, creo que como más extensamente lo ha mencionado ya el profesor Omar, y además son útiles para evaluar la exposición no solo de compañías de seguros, sino también de ciudades o países enteros. Y se ha aplicado esto en construcciones como hospitales, colegios y viviendas en nuestro país. Por otro lado, yo quisiera reflexionar en algo más, haciendo un poco crítica de los modelos que empleamos los ingenieros para hacer este tipo de estimaciones. Pues claro que es una herramienta de gran valía, pero sin embargo no es una herramienta perfecta, entonces hay cosas que mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los modelos de evaluación probabilística de riesgo no consideran modo de falla inesperado, o sea, todo lo que nosotros nos podemos imaginar dentro de un escenario se puede calcular, y lo que no lo imaginamos simplemente no entra en la ecuación. Y podrían haber eventualmente situaciones que nos lleven a que ocurran situaciones que estén fuera de posibles cálculos. Entonces, esto por lo tanto está sujeta siempre a revisión y a la duda acerca de si su alcance es completo o no. Y un claro ejemplo pues es lo que indicó la NRC, ¿no? La dificultad de modelar fallas comunes con la metodología probabilística ha sido demostrada en el accidente nuclear de Fukushima, ¿no? Entonces, una falla de un reactor nuclear, no estamos hablando de una estructura cualquiera, pues no se pudo calcular. Bueno, eso es todo. Gracias. Estamos
estamos justo, tenemos ahora 15 minutos para poder tener algunas preguntas del público hacia los panelistas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por favor, dice su nombre. Sí. Giovannini, jefe del CERFRET. En la reducción de vulnerabilidades en las evaluaciones de riesgo, la pregunta es para cualquiera de los panelistas, ¿cuáles son los aspectos, digamos, que se tienen que manejar para que realmente en ese intento de poder demostrar la mitigación son más efectivos? ¿Qué medidas? Y finalmente, ¿sobre qué base de recurrencia debo hacer el cálculo? ¿Quiere empezar? Bueno, en realidad depende del tipo de amenaza, uno puede intervenir no solo la vulnerabilidad, sino también el fenómeno. En las inundaciones es muy clásico, toda la vida se ha hablado de los diques, hacer estructuras que contengan la inundación. Pero hay casos, por ejemplo, en Colombia hicimos un proyecto muy grande, muy poderoso, después del 2011, el fenómeno de la niña, en una región que se llama La Mojana, donde se demostró que los diques lo que hacían era aumentar el riesgo. ¿Sí? Cuando analizamos el tema no con un simple periodo de retorno para el cual se diseña el dique, sino que puede llegar a generar pues problemas muy serios de aumentar las pérdidas, a pesar de que uno cree que las está reduciendo, por lo menos para los eventos más frecuentes. Y ahí que la toma de decisiones va a esa pregunta que decía yo hace un momento, de ¿cuánta seguridad es una seguridad suficiente? Ese es un tema que es una decisión política, no es una decisión técnica que tiene que ser tomada en función de los recursos que también se quieren invertir con el fin de reducir las pérdidas futuras. Uno puede hacer un análisis de costo-beneficio de las intervenciones que puede hacer, que pueden ser o hacia la amenaza, en el caso de las inundaciones y los deslizamientos algunas veces es posible, pero sobre todo a la vulnerabilidad. Y si yo puedo cambiarle las condiciones de vulnerabilidad y si yo puedo hacer una intervención prospectiva, es decir, evitar, por ejemplo, generar elementos expuestos en zonas propensas mediante un proceso de ordenamiento territorial, pues es altamente efectivo porque el costo se reduce muchísimo a tener que intervenir en forma correctiva ya digámoslo así, unos elementos que ya están expuestos y que son vulnerables. Entonces, yo creo que las medidas son muchísimas. Yo planteé ahí muy rápidamente, hablé de ordenamiento territorial, hablé de seguros, de protección financiera, hablé de, bueno, relaciones de costo-beneficio de la intervención de hacer obras de infraestructura que puedan reducir las pérdidas. En consecuencia, ese trade-off que hay que hacer, entre cuánto riesgo quiero yo reducir frente al riesgo que ya existe, eso solamente se puede obtener haciendo las evaluaciones de riesgo, como se ha ilustrado aquí, y lograr ver la influencia positiva, a veces negativa, del tipo de intervenciones que se pretenden hacer. Lo que es muy grave, insisto, en mi intervención lo dije, es tratar de hacer gestión del riesgo sin dimensionar el riesgo. Porque si no dimensionamos el riesgo, no sabemos si realmente estamos haciendo una buena o mala gestión. Responder en inglés. Just to reiterate, I would like to pick, two things that Omar has said. O in italiano. And the first one, it's very important. It's like, the societies that we are dealing with are so complex that very hardly, there is one mitigation action or one vulnerability reduction intervention that is the optimal one. Okay, so for example, I was just for simplicity, showing just the big structural measures, cost-benefit analysis.
But in a place like that, for example, a combination of micro-vulnerability, application in small, for example, commercial shops, okay, with some, let's say, local protection combined with that was the best, okay? Or in general, sometimes, we have to think also in future in terms of what this would mean if we have an acceptable risk that is kind of, is giving a sort of sense of false security, for example, with building a dike. What is the influence of this in the future urban expansion there? Because the political people would say, look, I've invested in this dike, so I'm building behind that. So we are creating risk just because we are defending on one side. So it has to be really balanced in a way. It's a complex issue. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, por favor. Buenos días, soy Luis Suazo, jefe INDECI de Perú. Mi pregunta va para Omar. Un poco es, nosotros estamos viendo, digamos, que las estimaciones del riesgo, el conocimiento del riesgo, nos da la oportunidad para manejar esto. Pero yo quiero hablar post-desastre. Y hablo cuando digo post-desastre, ¿por qué? Porque yo tengo que conocer cuáles son aquellas zonas las que son de alto peligro por vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros si tenemos que hacer una rehabilitación temprana o recuperación temprana, tenemos que ver precisamente cuáles son aquellas zonas de alto riesgo donde yo no tengo que trabajar. Como ya lo explicó hace un momento, en las primeras horas de la mañana, el señor Pablo de la Flor señaló de que no iban a trabajar en ninguna zona de viviendas, ninguna infraestructura pública donde sea zona de alto riesgo. ¿Quién maneja, en este caso particular, yo le preguntaría a usted en Colombia, la estimación del riesgo y los cálculos del alto peligro? Porque necesitamos esa información se necesitaría muy urgente para lo que es la recuperación temprana. De repente, por un tema de subsidiariedad, me va a decir el gobierno local y regional. Pero las capacidades de poder recuperarse en aquellas regiones de los gobiernos locales y regionales, por lo menos lo que ha pasado en Perú, en el Niño Costero, es que ha tenido cero capacidad de respuesta. ¿Cómo podríamos manejar esa situación? Bueno, yo voy a tratar de responder con varios elementos. Si yo tengo a mi papá, a mi mamá, o mis hijos, o mis hermanos, o mi esposa, una situación muy delicada desde el punto de vista cardíaco, tengo que ir a buscar un cardiólogo. El problema es trivializar lo que no es trivial. Todos dicen de evaluar riesgo. Todos decimos que sabemos hacer gestión del riesgo. Pero por Dios, hay que entender que hay especialistas que hacen ese tipo de trabajos y que los hacen con el estado del conocimiento y con toda la información y la incertidumbre y cómo se incorpora. El problema es que tomar decisiones se tienen que tomar con base en lo posible en evaluaciones de riesgo. Por ejemplo, decir zonas de alto riesgo no mitigables, ¿eso qué es? ¿Estamos seguros de que esas zonas son de alto riesgo no mitigable? ¿O fue que en algún momento por un mapa hicieron una superposición de capas y entonces les dio que ahí sumando y restando eso es alto riesgo? Yo quiero ser ahí, me va a ganar seguramente el disgusto de mucha gente, pero es que no podemos seguir tratando el riesgo de esa manera. Uno tiene que tener realmente elementos muy bien soportados para poder decir aquí no se puede hacer esto o aquí sí se puede hacer esto. Pero no puede ser con el ojo clínico de alguien que dice que sabe de riesgo y que mira y dice ahí es una zona de alto riesgo. No, eso hay que evaluarlo y hay que tomar decisiones con base en análisis de costo-beneficio de lo que implica las intervenciones o no. Por ejemplo, yo me inventé en Colombia
que se reubicaban los asentamientos humanos cuando las obras de prevención y mitigación valían lo mismo que reubicar. Qué error el que yo cometí, era el director nacional de gestión del riesgo a principios de los años 90. Porque el costo no era solamente el costo de las obras o el costo de hacer unas casas, era el costo social, político, institucional que implicaba. Entonces había que ponerle un factor adelante que yo lo llamé el alfa, y ese alfa puede ser 50 veces. Es decir, que si me daba que las obras de prevención costaban 50 veces más que la reubicación, hacía las obras. Ese tipo de cosas ustedes las van a tener que pensar. ¿Por qué? Porque es que se vuelven fórmulas simplistas. Alto riesgo no mitigable. Para el ordenamiento territorial es fundamental cuántos planes de ordenamiento territorial tienen incorporados debidamente el riesgo como un determinante del ordenamiento territorial. Y resulta que la mayoría de nuestros planes de ordenamiento territorial no tienen ese estructurante o ese determinante. Quiere decir que estamos construyendo riesgo. Y perdón, cuando uno está en un proceso de recuperación, en un proceso de reconstrucción, lo que no puede hacer es reconstruir otra vez la vulnerabilidad que existía antes del desastre, para que entonces en el próximo volvamos a ocurrir, se vuelva a presentar lo mismo. Por eso es el momento histórico. Cuando ustedes dicen, yo lo llamé desarrollo con transformación, ustedes lo llaman reconstrucción con cambios. Bueno, esos son los cambios, hacer una catarsis, hacer una reflexión seria interna para tomar unas decisiones informadas. ¿Informadas de qué? Del riesgo. Y para eso necesita evaluar muy bien el riesgo. Para terminar, que me he tomado mucho tiempo, en Colombia hubo un fenómeno parecido en el 2010-2011. Recuerdo cuando me contrataron para diseñar los diques en la región de La Mojana por inundación. 2 años después, van a decir, 2 años después, sí, 2 años después terminamos los estudios de riesgo, que dieron que lo que no había que hacer eran los diques. Y que una región que tenía 400.000 personas, cuyo ingreso promedio era la mitad de un salario mínimo, era absurdo llegarle con un dique cuando había que hacer un proceso de transformación, de tener agua potable, de tener condiciones de desarrollo mejores. Y si se hubieran invertido los miles de millones y millones de pesos colombianos que se invirtieron en diques previamente y que fueron destruidos por esos ríos, y se le hubieran dado más bien a la gente, ahí tal vez si hubiera habido gente en unas condiciones económicas para decir, vamos a hacer reducción del riesgo para reducir las pérdidas económicas. Allá no había pérdidas económicas porque las cosas que tenían ellos era nada. Lo que no podía hacer era que Colombia siguiera gastándose tanto dinero haciendo los mismos diques cada 2 años, cada 3 años, y que sumado todo eso nos diera una fortuna enorme que pagábamos todos los colombianos para seguir manteniendo una zona de alto riesgo. Entonces, ustedes están en el momento de la contrición, de la reflexión y de la posibilidad seria de tomar esto como debe ser. Termino, muy político. Presidente Santos en la primera elección se inventó es que 5 locomotoras del desarrollo y llegó y ¡pum! Y le cayó el fenómeno de la niña. Dije, pues arranque con la sexta, que se llama reconstrucción con transformación. Bueno, es una decisión política. Aquí parece que la están tomando muy en serio. Ojalá así sea, pero arranquen por lo menos por evaluar el riesgo, porque honestamente creo. Yo fui el que hice ese estudio que usted presentó. Yo fui el director de ese estudio del perfil de riesgo del Perú para el Banco Interamericano de Desarrollo. Pocas personas han estudiado ese estudio. Entonces yo me pregunto, si tenemos que hacer nuevos estudios, ¿qué tipo de estudios se tienen que hacer para que conduzcan a un proceso de toma de decisiones? Y excúseme que le ponga un poco de pasión a esto, pero es que he estado muchas veces en el Perú, cuando FUNSUR, pero si me voy para atrás 30 años, voy a recordar cuántas veces he estado yo en el Perú en situaciones similares, en conferencias de esta misma naturaleza. Gracias. Todavía tenemos un poquito de tiempo porque está un poco atrasado el almuerzo. Si hay alguna Así que ahora que ya le he puesto un poco de pasión a la cosa, yo creo que debe haber más preguntas acá que están saliendo, ¿no? Sí, a ver.
tardes, soy Cristian González, director nacional de seguimiento y evaluación del plan. Mi consulta es para los tres expositores. Si bien yo no soy especialista en el tema, pero sí soy econometrista, y estos tópicos que han sido tratados son usados en gestión de riesgos financieros también, ¿no? Que se calcula la probabilidad de pérdida asociada a mantener una cartera de inversión, por ejemplo. Entonces, muchos conceptos son muy similares. Pero a diferencia del problema que se tiene en la gestión de riesgos en finanzas, sobre todo en gestión de riesgos, es que mucha data. Yo tengo data diaria, inclusive dentro del día tengo muchas observaciones de compras, ventas y activos financieros. Entonces, data sobra. Sin embargo, aún teniendo mucha data, uno de los problemas recurrentes es qué función de distribución para calcular las probabilidades usamos para que se ajusten esos datos. Entonces, yo me pregunto, si en gestión de riesgo de desastres no existe casi data, ¿cómo seleccionan cuál es la distribución de probabilidad que van a usar? Y eso no es una pregunta trivial, porque si yo uso una distribución normal, una distribución Pareto, una distribución exponencial, como vi que por ahí presentaron, las probabilidades van a cambiar, y si las probabilidades cambian las pérdidas y cambia el costo-beneficio. Entonces, ¿cómo se hace ese análisis en este caso? Gracias. ¿Quién quiere empezar a contestar acá? A ver. Acá. Ya, pues, y después pasamos para allá. It's not an easy question, I mean, to reply in 5 minutes, also because, I mean, this part of the stream value distribution analysis, I mean, enters the process that I was explaining in various places. Okay, so certainly we have, I would say, a lot of knowledge of the genesis of the type of distribution to use for the hazard type of, let's say, for the physical variables. Okay, because there are, I mean, some evidences of how the process from the physical point of view is done, that would lead us, I mean, to think that a certain family of distribution is more suitable for that than others. For when we go, I mean, to, let's say, to the risk part, many other things have been coming to place, because we would have, I mean, to have uncertainties internally in the availability function. We will have, I mean, summing up all this uncertainty down to the risk. And depending on the type of losses, this could change also the shape of the distribution. Maybe for this, I mean, Omar, you're better, I mean, you have longer experience, you can complement my. Bueno, yo insisto que el tema no es trivial, por supuesto no lo podemos resolver aquí en un momento, como dice Roberto. Existe mucha ciencia, mucho trabajo. Por ejemplo, el decidir que se utilice una función log normal, por ejemplo, con la amenaza sísmica, es el resultado de expertos y especialistas que durante más de 40 o 50 años han estado trabajando ese tema a fondo. Pero hay muchísimos aspectos que hay que considerar en la modelación, y no es un trabajo puramente estadístico, es una modelación un poco más compleja, y claramente, por ejemplo, el que las pérdidas, los escenarios de pérdida sigan una función beta, es un poco la pregunta que se está tratando de hacer, es el resultado tal vez de haber estudiado muchísimo el por qué tiende a tener ese tipo de distribución. Pero en la ciencia, en ingeniería y en econometría también, en todo lo que se hacen en estos modelos, existen cantidades de tipos de funciones de distribución. Y en el tema solamente hidrológico, hay libros y libros y libros de especialistas que han trabajado esos temas a fondo. La verdad es que la pregunta es muy pertinente. La gestión del riesgo en el campo financiero y en este campo es más o menos la misma conceptualmente, y los modelos incluso son parecidos. Hay algunas diferencias en que evaluar la amenaza implica unos conocimientos muy serios desde el punto de vista de las ciencias de la Tierra y desde el punto de vista de la modelación probabilista, pero no es una cosa caprichosa, o sea, es el resultado de la acumulación de conocimiento durante muchísimos años, reconociendo que, primero que todo,
buscamos utilizar funciones de distribución de probabilidad porque reconocemos que hay una incertidumbre y que los valores de ciertas variables pues varían aleatoriamente. El llegar ahí ya implica que hay, como dije ahora, ya hay cardiólogos de este tema, ya hay especialistas que conocen esto muy a fondo. No quiere decir que esté resuelto el problema en su totalidad, pero sí puede dar un orden de magnitud de los problemas que no hacer nada. Entonces, en ese sentido, digamos que los modelos no son infalibles, los modelos pueden ser mejorables, dependen de muchas circunstancias, a veces son un poco más precisos, otras veces no tanto, pero es mejor tener una base de información sobre la cual tomar decisiones que no tener ninguna información. Y me temo que parte de que la gestión del riesgo es justamente por no tener modelos robustos que le permitan al tomador de decisiones tomar la decisión. Parte del problema de no tomar las decisiones es no tener los modelos robustos para eso. Y muchas veces la gente dice, otro estudio más. Pues otro estudio más que puede significar miles de millones de soles más o miles de millones de soles menos. Y el tomador de decisiones necesita soportarse en algo, porque de lo contrario prefiere no tomar la decisión. Una pregunta bien cortita porque ya estamos con el tiempo encima. Rapidito. ¿Desde el almuerzo? Ya están ya están calentando los frijoles. Soy Juvenal Medina, del Fredes. El Perú es un escenario de riesgo por excelencia, por donde se lo mire, y un escenario de riesgo de múltiples peligros o múltiples amenazas, pero también con múltiples facetas o expresiones de vulnerabilidad. En estos modelos que nos han mostrado los expositores, ¿de qué manera justamente se toma en cuenta ese escenario de múltiples factores, tanto de peligro como de vulnerabilidades, en la configuración y en la determinación del riesgo? A ver, sí. A ver, 3 minutos para contestar. A ver, de acuerdo, Juvenal. Se tienen que mirar muchos aspectos de diferentes ópticas y lecturas. Existe la estimación holística del riesgo o integral, que es ver aspectos sociales, económicos, ambientales, ver variables que caracterizan fragilidades sociales, falta de resiliencia, falta de gobernabilidad. Por ejemplo, ustedes mismos lo saben, cuando se dice que hay municipios que no están en capacidad de enfrentar el problema, ahí hay un problema que hay que considerar, porque si uno no lo tiene en cuenta, pues es muy delicado. El problema es que estos aspectos holísticos deben partir de una pérdida física que se puede presentar y que tiene una implicación económica. No es que hemos presentado métodos que son los únicos que se deben aplicar, sino que son el punto de partida para poder analizar cómo se agrava esa vulnerabilidad, cómo se agrava ese riesgo y cómo se amplifica ese riesgo en términos relativos para un país dependiendo de las condiciones económicas, sociales, ambientales que tiene una región. Entonces sí existen los modelos, pero partimos de la modelación del riesgo físico y económico, ¿sí? Y después seguimos con las implicaciones que tiene ese impacto. Lo que sí yo soy un poco hago de abogado del diablo es a los modelos de indicadores sin haber modelado el riesgo físico y económico, porque entonces ahí sí puede dar cualquier cosa, porque no estamos haciendo una modelación del daño potencial que puede presentarse. Esa es más o menos la visión que yo tengo. Bueno, ya cerramos esta mesa. Por favor, que diéramos un aplauso para nuestros 3 presentadores.